Estimada audiencia de newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos desde la frontera con Brasil en la zona de Puerto Suárez y Puerto Quijarro a la vez. Un trabajo investigativo de un equipo periodístico de newstime.bo en todo lo que viene a ser el canal Tamengo, acá prácticamente de regresar en ese recorrido. Después de 50 años, las aguas, el calado de las aguas del canal Tamengo están en su peor caudal. Estamos hablando de que las barcazas no pueden transitar por esta importante vía y bueno, habrá que tener en cuenta de que es necesario nomás hacer un trabajo gubernamental y mejorar todo esta importante vía de exportación e importación. Pero lo que más nos llama la atención y realmente nos ha preocupado es de que en esta preocupación que se tiene hay decenas de barcazas totalmente llenas de combustible. Estamos hablando de diésel y gasolina de la empresa Figura que importa al país. ¿Y sabe desde cuándo está esta barcaza? Desde hace aproximadamente un mes. Hoy se lo vamos a mostrar y para ello lo hemos invitado, bueno, nuestro columnista y analista, don Álvaro Ríos, quien nos va a dar su punto de vista, su opinión en realidad de lo que es esta crisis, porque no se olvide usted de que desde hace un mes se tienen los problemas de la falta de diésel, la falta de gasolina, y sin embargo desde hace un mes, como se lo estoy diciendo, se lo estoy anticipando en este trabajo investigativo, están paradas, llenas, absolutamente llenas de combustible. Muy buen Río, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenas tardes, Hilton, gusto saludarlo. Nada más quisiera empezar diciendo que este tema del abastecimiento de diésel, el problema es más grande con el diésel que con la gasolina, y de la importación de carburantes en particular se está tornando algo escabroso, algo complejo y complicado, porque se están juntando varios temas, Hilton, que se suman al trabajo investigativo que usted ha hecho ahí en la zona fronteriza con el Brasil. En primer lugar, tenemos que el mes de mayo se adjudican 5 contratos de suministro de combustible a diferentes empresas por diferentes puntos del país, y estos contratos, alguien hace una acusación temeraria de que había corrupción, de que no estaban bien hechos, de que se habían hecho al amparo de alguna medida irregular, y entonces se asustan, corren al expresidente Hernán Ortiz, yo creo injustamente hasta ahora, se asustan y paran estas licitaciones. Ese es el principio para lo que estamos viviendo ahora, porque a partir de la suspensión de esas 5 contrataciones que ya estaban y que preveían los 90 días para que estas empresas se preparen para abastecer el mercado boliviano, ese comienza un desorden en el abastecimiento del mercado interno, que si algo yo siempre le había dicho a la opinión pública es que el gobierno de Evo Morales no nos tenía acostumbrados a estos desabastecimientos, era una cosa del pasado. Entonces, como se demora y vuelven a hacer una nueva licitación, pues las empresas se quedan con estos cargamentos que usted puede ver ahí y hacen una nueva licitación encima que la adjudican hace pocos días. Entonces, estas empresas se van preparando, que es lo que usted va ahí, pero pesca a estas embarcaciones, como usted dice, en el momento de sequía más álgido que tiene el país, pero este río también durante casi todos los años presenta el mismo problema. Por lo tanto, el abastecimiento de combustible y en especial de diésel tiene que hacerse por lo menos 90 días antes con una planificación. Y es por eso que ahora se está recurriendo a tener que comprar diésel desde la Argentina, se lo está trasladando por varios puntos de ingreso a Bolivia, y no se puede contar con este diésel y con este combustible que, como usted ve, está almacenado en estas inmensas barcazas, que es el punto normal de abastecimiento, Hilton. Entonces, creo que el tema también pasa porque creo que YPFB, y esto tenemos que confirmar, Hilton, esta es una
una cosa que vengo oyendo es que YPFB además mantiene una elevada deuda con alguna de estos traders, como por ejemplo Trafigura, y entonces hay un problema ahí en la entrega de combustible por la elevada deuda que creemos que asciende a más de 70 millones de dólares. Entonces, Hilton, el problema del abastecimiento de combustibles, los problemas legales que se pueden venir con la antigua adjudicación, sumada a esta nueva adjudicación que han hecho, donde de repente aparece, y este es otro tema que hay que buscar, una empresa que se llama Panchita de combustibles, algo así. Y esta empresa, pues nunca la habíamos oído, pero aparece rápidamente en esta última licitación y se adjudica un gran volumen de combustibles. Yo no estoy diciendo que no hay algo ilegal, pero realmente es una empresa totalmente nueva que no sabemos de dónde aparece Hilton, pero con perdón, el problema del abastecimiento de combustibles se está volviendo algo serio y puede volverse complejo, porque no olvidemos que la logística de abastecimiento al país, Hilton, es muy complicada, hay que hacerla con el debido tiempo y son pocos los proveedores internacionales que pueden hacerlo y hay que hacerlo de manera competitiva, porque si no el abastecimiento se nos va a hacer oneroso para las arcas del Estado por la cantidad de combustible que ya estamos importando. Entonces, yo estoy preocupado, como usted está, no solamente porque haya desabastecimiento, sino porque vemos estas barcazas alineadas, porque nos escuchamos de todo lado que hay elevadas deudas con estas ¿qué se llama? Traders, con estas importadoras de combustible, y el peligro del desabastecimiento sigue estando latente y es algo que es atribuible directamente a lo que ha hecho este gobierno, Hilton. Nosotros no vamos a, como usted lo dice, no vamos a señalar que, bueno, YPFB tiene una abultada deuda. Tendrá que decirlo YPFB en su momento. Hemos enviado un cuestionario el día de esta jornada. Nos van a contestar mañana, supuestamente, al Departamento de Comunicación, nos lo ha dicho oficialmente. Bueno, pero lo cierto es de que la preocupación está latente. O sea, teniendo combustible, sin embargo, en época, en plena campaña, el tema de la bueno, había, hoy en día tengo entendido que todavía hay algunas pequeñas significativas. Hilton, he perdido la señal con usted. De 80 a 100 millones de dólares. Bueno, eso tendrá que decirlo mañana, enero. Así es, creo que YPFB es el que debe dar las respuestas a este tema. Creo que están las respuestas a por qué se paró la licitación. Hay el expresidente de YPFB, Erlan Ortiz, está con la justicia encima. Hay otras 10 personas acusadas por una supuesta irregularidad en la compra. Hay una nueva licitación en proceso donde se le adjudica a la empresa Panchita, pero después se le quita esa adjudicación. Usted va a estar escuchando todo esto. Entonces, todo este proceso que debería funcionar como una relojería suiza, porque el abastecimiento de combustibles al país, Hilton, es algo con lo que no se puede jugar, porque realmente es lo que mueve la economía boliviana. Si nosotros no le entregamos diésel a las distintas localidades donde hay almacenamiento en el país, la economía se nos puede derrumbar. También YPFB nos tiene que dar una respuesta, o tendría que dar una respuesta, ¿cuál es la deuda elevada que mantiene con estos traders y con estos importadores de diésel y de gasolina? ¿Sí? ¿Y cómo es que va a transferir esto al próximo gobierno? Porque le puede dejar una bomba muy grande de tiempo al próximo gobierno en virtud de que estos procesos no se están manejando adecuadamente, Hilton. Entonces, su investigación ahí en la frontera confirma lo que dicen, que algo no está trabajando bien en la cadena del eslabón de suministro de combustibles importados a Bolivia, y que, como usted sabe, por la falta de exploración, ahora tenemos que estar importando casi 65-60% del diésel y cerca al 50% de la gasolina
que tenemos que importarla, y esto cada vez esta situación se va a dramatizar en la medida en que la producción de petróleo siga cayendo y la producción de condensado asociado al gas natural siga cayendo. Entonces, la preocupación está, Ailton, porque vemos que esto no está yendo a una solución estructural, sino más bien parece que está combinándose para que resulte en una bomba de tiempo. Ojalá las autoridades de YPFB sepan controlar estas licitaciones, sepan manejar los tiempos de abastecimiento que se necesita y le dejen al próximo gobierno un sistema de abastecimiento bastante estable, que es lo que estamos preocupados ahora. Ahora, a ello hay que agregar, ingeniero, la enorme participación del sector privado, en el sentido de que si uno recorre desde Freeport hasta el puerto de Gravetal, donde está el faro, y seguramente usted ha recorrido esta zona también, las barcazas prácticamente ocupan todo el ancho, o sea, toda la circulación del agua llega a ser un serio problema. Hay mucho más y paraliza el comercio. No se le está dando la debida importancia, pero quizás a partir de van a aparecer sectores y la empresa chiquita que está en la tal PFB. Nosotros vamos a mostrarlo al final de esta entrevista, ingeniero Ríos, cómo se está desenvolviendo todo este tema de la cadena logística y cómo se afecta realmente a acciones para que no digan el día de mañana de que ha sido mentira. Lilton, algo que quisiera agregar, estas embarcaciones por día parqueada ahí no son gratis. Alguien cobra por el uso de esta infraestructura que está contenida con un diésel, una gasolina y que está parada ahí, y alguien va a tener que pagar por esos barcos o esos transbordadores que transportan el combustible. Alguien va a tener que parar por esa, y también por el combustible que está estancado ahí adentro, porque ese combustible ya debería irle dando parcialmente las entregas al país en la medida que la demanda avanza, pero en la medida en que esos tanqueros no pueden entregar el combustible, pues yo creo que van a querer cobrar almacenamiento, uso de la barcaza y también intereses por el combustible ahí almacenado. Entonces, todo esto deriva, como le digo, con la suspensión de la licitación, la nueva licitación, las compras de emergencia, y ahora todo está mezclado y sobre eso se suma y se cierne lo que escuchamos todos los días, las elevadas deudas que tiene YPFB con alguna de estas proveedoras internacionales, estos traders que son millones de dólares, que cuando no se cumplen, pues paralizan el suministro, y entonces esto es algo preocupante, Hilton. Así es, Niro, yo le agradezco por haber atendido nuevamente esta entrevista directamente del Hotel Pantanal, donde estamos alojados. Entre 42 y 45 grados, por si acaso, es la temperatura en toda la zona. Mucho calor, habrá que hidratarse bastante. Y bueno, vamos a seguir la investigación, Dios mediante, en las próximas horas para ver qué sucede, y lo vamos a dejar con este video que realmente muestra y es evidente de que la situación es complicada para el total. Te agradezco, ingeniero. A usted, Hilton, y hasta la próxima. Y es un tema que hay que darle seguimiento y tiene que llegar a una solución óptima, porque si no, el abastecimiento de combustibles para los próximos meses podemos estar haciendo una interrupción, y eso no le cae nada bien al aparato y al movimiento económico que necesita el país. Hasta la próxima, Hilton. Un abrazo grande. Igualmente, dura labor para el próximo gobierno que asuma y para el que sea responsable de YPFB también. Lo vamos a dar con este video que tenga en constancia lo sucedido. Así es, Hilton. Un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Directamente desde el canal Tamengo, más propiamente desde los puertos de Gravetal y la central portuaria Aguirre. Más de 1 millón de litros de combustible, estamos hablando de gasolina y diésel, que se encuentran prácticamente parados en toda esta zona, encallados más propiamente, pero sin explicación alguna por qué no llega a su destino final. Hay
cientos de barcazas paradas a lo largo de este trayecto del canal Tamengo. Y bueno, la estatal petrolera YPFB tendrá que responder si realmente tiene deudas con la empresa Trafigura por el tema de importación de combustible. Vamos a averiguar este tema porque es altamente preocupante, toda vez de que agrava la situación en lo que viene a ser la navegabilidad en este importante trayecto como es este canal. Las autoridades están preocupadas, las autoridades locales estamos hablando, y como ustedes verán, cientos, estamos hablando de más de 1 millón de litros en estas barcazas provenientes de su destino de Paraguay. Estamos hablando de la empresa Panchita y otras. Bueno, vamos a hacer las indagaciones, como les reitero, a ver qué está pasando y por qué mientras en la ciudad y en el resto del país hay una crisis por el tema de diésel, y sin embargo acá nos encontramos con las barcazas llenas de litros de este combustible. Muy buenas tardes.